No comas el postre que te han servido. Las palabras del camarero llegaron a mis oídos como un susurro helado mientras mi hijo Ryan se levantaba de la mesa para atender una llamada urgente del trabajo. Estaba sentado en el restaurante más elegante de Chicago, Le Bernardin, celebrando la venta de mi empresa constructora por $52 millones. A mis 67 años, por fin podía jubilarme y cumplir el sueño que siempre había tenido mi difunta esposa Margaret, crear una fundación para ayudar a familias necesitadas a construir sus propias casas. Me llamo Jim Patterson y nunca imaginé que estaría preguntándome si mi propio hijo estaba tratando de matarme. El postre que tenía delante era un tiramisú perfectamente presentado, espolvoreado con cacao y decorado con fresas frescas. Parecía inocente, casi irresistible. Pero las palabras del camarero resonaban en mi mente como una alarma. Ryan, mi hijo de 42 años, había insistido en que fuéramos a este restaurante en concreto. Él y su esposa Amanda parecían especialmente animados esa noche, más de lo habitual. Amanda llevaba un vestido rojo caro que nunca había visto antes, y Ryan estaba impecable con un traje que costaba más de lo que mucha gente gana en un mes. Lo siento, chicos, dijo Ryan al volver a la mesa, guardando el móvil en el bolsillo. Ya sabéis cómo es, los negocios nunca paran. Sonrió, pero había algo forzado en esa expresión, algo que no llegaba a sus ojos. Amanda se arregló el pelo rubio y me sonrió. Jim, ni siquiera has probado el postre. El chef lo ha hecho especialmente para ti, es la especialidad de la casa. La miré a ella, luego a Ryan y, por último, al plato que tenía delante. El camarero había desaparecido discretamente, pero sus palabras aún ardían en mi mente. ¿Por qué me avisaría sobre el postre? ¿Por qué arriesgaría su trabajo para alertar a un cliente? Durante los últimos 6 meses, desde que anuncié la venta de la empresa, Ryan y Amanda se habían vuelto extraordinariamente atentos. Cenas frecuentes, visitas inesperadas, preguntas constantes sobre mis planes para el dinero. Especialmente después de que mencioné mi intención de donar una parte significativa a la Fundación Margaret Patterson. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Ryan, inclinándose ligeramente. «Pareces distante». Sonreí, manteniendo mi expresión neutra. Solo estoy pensando en lo orgullosa que estaría Margaret de ver hasta donde hemos llegado. Amanda intercambió una rápida mirada con Ryan. Fue sutil, casi imperceptible, pero yo la capté. Había algo ahí, una comunicación silenciosa que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mis propios hijos. «Por cierto», dijo Amanda, con voz artificialmente dulce, «Ryan y yo estábamos hablando sobre tus planes para la fundación. 40 millones es mucho dinero, Jim. ¿Estás seguro de que no quieres reconsiderarlo?» Ahí estaba. La verdadera razón de esta cena de celebración. No se trataba de celebrar mi éxito, sino de intentar disuadirme de gastar su dinero en caridad. Cogí la cuchara y la sostuve sobre el postre, observando sus reacciones. Ryan se inclinó ligeramente hacia adelante. Amanda contuvo la respiración de forma casi imperceptible. Sus ojos estaban fijos en mi movimiento, como depredadores observando a su presa. En ese momento, me di cuenta de que las palabras del camarero no eran paranoia. Eran una advertencia que podría haberme salvado la vida. Volví a dejar la cuchara sobre la mesa. ¿Sabéis qué? Creo que ya estoy satisfecho. La comida estaba excelente, pero ya estoy lleno. La decepción que se reflejó en sus rostros por una fracción de segundo fue todo lo que necesitaba ver. Mi propio hijo y mi nuera no estaban celebrando conmigo. Estaban tratando de deshacerse de mí. Mientras intercambiaban miradas nerviosas, yo mantenía mi sonrisa paternal, pero por dentro, algo había cambiado para siempre. El hombre que había construido un imperio desde cero no sería eliminado fácilmente por 2 jóvenes codiciosos. Y si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación demostrará que eligieron al objetivo equivocado. Pero en ese momento, sentado en ese elegante restaurante, fingiendo no saber que mi propia sangre había intentado envenenarme, comencé a planear algo que ellos nunca esperarían. Porque si hay algo que he aprendido en 40 años de negocios, es que la venganza es un plato que se sirve frío. Durante los siguientes 40 minutos en ese restaurante, observé a mi hijo y a mi nuera con ojos completamente diferentes. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que intercambiaban cobraba un nuevo y siniestro significado. Ryan siempre había sido ambicioso, pero en los últimos meses había algo diferente en él. Desde que Margaret murió de cáncer hace 3 años, se había vuelto más calculador, más interesado en los aspectos financieros de la familia que en el bienestar emocional. Amanda, por su parte,
era una fuerza aún más peligrosa. Se había casado con Ryan cuando él estaba en la cima de una prometedora carrera como agente inmobiliario, pero el negocio había caído en picado en los últimos 2 años. Papá, dijo Ryan, inclinándose sobre la mesa, Amanda y yo estábamos hablando sobre la fundación. 40 millones es una cantidad impresionante. Muy impresionante, añadió Amanda, jugando nerviosamente con el borde de la copa de vino. ¿Pero has pensado en otras formas de honrar la memoria de Margaret? ¿Quizás algo que beneficie más directamente a la familia? Ahí estaba su verdadera cara. No podían disimular su codicia ni siquiera durante unas horas. Margaret siempre quiso ayudar a los necesitados, respondí con calma. Trabajaba como voluntaria en refugios desde los 20 años. La fundación es exactamente lo que ella hubiera querido. Vi a Amanda apretar ligeramente los labios. Ryan carraspeó y se ajustó la corbata, un tic nervioso que tenía desde niño cuando mentía. Claro, murmuró Ryan. Pero papá, tienes que pensar en el futuro. ¿Y si te pones enfermo? ¿Y si necesitas cuidados especiales? 40 millones podrían garantizar que recibas el mejor tratamiento disponible. La ironía era devastadora. Estaban hablando de mantenerme con vida cuando, minutos antes, habían intentado envenenarme. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no era la primera vez. En las últimas semanas, me había encontrado mal en 3 ocasiones diferentes después de cenar con ellos. Problemas estomacales que los médicos no podían explicar. Una vez incluso tuve que ser hospitalizado durante 2 noches. En ese momento, pensé que era el estrés de la venta de la empresa, la edad avanzada, tal vez alguna alergia alimentaria que había desarrollado. Ahora todo tenía sentido. Sabéis, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, últimamente he tenido algunos problemas de salud. Nada grave, pero mi médico me ha recomendado que me haga unas pruebas más detalladas. La reacción fue instantánea. Amanda se atragantó ligeramente con el vino y Ryan se inclinó hacia adelante con una expresión de preocupación que parecía casi genuina. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Amanda, con una voz cargada de una ansiedad que no podía disimular por completo. Problemas digestivos, principalmente, y algunas irregularidades cardíacas que aparecieron en los últimos exámenes de rutina. Ryan y Amanda intercambiaron una mirada que duró menos de un segundo, pero fue suficiente para confirmar mis sospechas. No estaban preocupados por mi salud. Les preocupaba que pudiera descubrir que me estaban envenenando. Papá, deberías habérnoslo contado antes, dijo Ryan, extendiendo la mano para tocar la mía. Podríamos haberte acompañado a las consultas. Retiré mi mano suavemente. No quería preocuparos. Ya tenéis muchas cosas en la cabeza. ¿Qué cosas?, preguntó Amanda rápidamente, demasiado a la defensiva. El trabajo, los negocios. Dejé la frase en el aire, observando sus reacciones. Ryan se sintió visiblemente incómodo. Sus negocios inmobiliarios se habían desplomado tras el colapso del mercado local, y Amanda había perdido su trabajo en la agencia de marketing hacía 6 meses. Vivían de sus ahorros y de préstamos, pero mantenían un estilo de vida que ya no podían sostener. El Porsche rojo en la entrada del restaurante, el vestido de Amanda que fácilmente costaba $3,000, el nuevo reloj Rolex en la muñeca de Ryan. Todo financiado con dinero que no tenían, apostando a que pronto heredarían mi fortuna. En realidad, dijo Amanda, esbozando una sonrisa forzada, estábamos pensando en mudarnos más cerca de ti, para poder cuidarte mejor ahora que te estás haciendo mayor. Más cerca. Para tener más oportunidades de envenenarme gradualmente sin levantar sospechas. ¡Qué detalle!, murmuré. Pero no se preocupen por mí. Tengo a Jessica ocupándose de los aspectos legales, al médico controlando mi salud y la nueva fundación me dará un nuevo propósito. Estaré muy ocupado en los próximos años. La palabra años tuvo el efecto de una bomba. Ryan tragó saliva y Amanda se arregló el pelo nerviosamente. ¿Años?, repitió Ryan. ¿Estás pensando en involucrarte activamente en la administración de la fundación? Por supuesto. Margaret y yo lo hemos planeado durante décadas. Quiero estar presente en cada detalle, cada proyecto, cada familia a la que ayudemos. Puede llevar una década establecer todo tal y como queremos. Vi cómo la desesperación crecía en sus ojos. Una década era mucho tiempo para mantener las apariencias, para mantener un estilo de vida insostenible esperando una herencia. Fue entonces cuando Ryan cometió su primer error grave. Papá, dijo, con un tono ligeramente amenazante en la voz, ¿no crees que está siendo un poco
¿Impulsivo? Quizás deberías hablar con un asesor financiero antes de tomar decisiones tan drásticas. ¿Drásticas? Repetí, fingiendo confusión. ¿Donar dinero a la caridad es drástico? 40 millones no es una cantidad pequeña, intervino Amanda. Y tú no estás rejuveneciendo. ¿Y si tu mente, bueno, y si no estás pensando con claridad? Ahí estaba. Estaban cuestionando mi capacidad mental, sembrando las semillas para una eventual impugnación del testamento, o peor aún, un intento de declararme incapaz de administrar mis propios bienes. Mi mente está perfectamente clara, respondí con firmeza. Lo suficientemente clara como para darme cuenta cuando alguien está tratando de manipularme. El silencio que siguió fue tenso y revelador. Ryan se recostó en su silla, y su máscara de hijo preocupado finalmente se deslizó. Amanda bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada directa. No queremos manipularte, dijo Ryan finalmente. Solo queremos asegurarnos de que estás tomando la decisión correcta. ¿La decisión correcta para quién?, pregunté, pero no esperé la respuesta. En ese momento, comprendí completamente la situación. Mi hijo y mi nuera no solo eran codiciosos. Eran depredadores pacientes, dispuestos a matarme lentamente para asegurarse una herencia que consideraban suya por derecho. Pero habían cometido un error fundamental. Habían subestimado por completo quién era yo. No había construido un imperio inmobiliario siendo ingenuo o confiando ciegamente en las personas. Había aprendido a leer entre líneas, a identificar mentiras, a detectar motivaciones ocultas. Y lo más importante, había aprendido que la verdadera fuerza no proviene de reaccionar impulsivamente, sino de planificar cuidadosamente. Mientras ellos creían que me habían acorralado, yo ya estaba elaborando mentalmente un plan que garantizaría no solo mi seguridad, sino también la justicia que Margaret hubiera deseado. El camarero se acercó discretamente para ver si necesitábamos algo más. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, confirmando que tenía más información que compartir. Creo que ya es hora de irnos, anuncié, levantándome de la mesa. Ha sido una noche muy esclarecedora. Mientras Ryan pagaba la cuenta, observé a Amanda guardar rápidamente algo en su bolso. Un pequeño frasco de cristal que brilló brevemente bajo la luz del restaurante antes de desaparecer entre sus cosas. La prueba estaba ahí, al alcance de la mano, pero sabía que tenía que ser más inteligente que eso. Enfrentarme a ellos ahora sería estúpido y peligroso. Podrían alegar que solo era un medicamento o simplemente negarlo todo. No. Necesitaba un plan más elaborado, algo que garantizara no solo que fueran pillados infraganti, sino que se enfrentaran a todas las consecuencias de sus actos. Mientras salíamos del restaurante, Ryan me puso la mano en el hombro en un gesto que, a simple vista, parecía afectuoso. Papá, prométeme que pensarás en lo que hemos hablado hoy sobre la fundación. Sonreí y asentí. Podéis estar seguros de que pensaré mucho en todo lo que ha pasado hoy. No tenía ni idea de lo literal que estaba haciendo, porque esa noche, mientras conducía solo de vuelta a casa, empecé a elaborar algo que convertiría sus siniestros planes en la trampa que los destruiría. Lo que no sabían era que Jim Patterson no había sobrevivido 40 años en el mundo de los negocios siendo una presa fácil. Y cuando lo descubrieran, ya sería demasiado tarde para cualquier cosa que no fuera el arrepentimiento. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Cada detalle de la noche anterior estaba grabado en mi memoria con precisión fotográfica. El frasco que Amanda escondió en su bolso, la mirada que intercambiaron cuando mencioné los exámenes médicos, la decepción mal disimulada cuando rechacé el postre. Y lo más importante, las palabras del camarero resonaban como una alarma constante. Anthony había arriesgado su trabajo para salvarme. Eso significaba que había visto algo específico, algo que le había perturbado tanto que no había podido callarse. Llamé a Le Bernardin a las 9 de la mañana. ¿Podría hablar con Anthony, el camarero que sirvió la mesa 23 anoche? Lo siento, señor, respondió vacilante la voz femenina al otro lado del teléfono. Anthony ya no trabaja aquí. Él renunció esta madrugada. Se me heló la sangre. Habían descubierto que él me había avisado. ¿Dejó algún contacto? Necesito agradecerle su excelente servicio. No puedo proporcionar información personal de los empleados, señor. Colgué el teléfono con una creciente sensación de urgencia. Si Ryan y Amanda habían sido capaces de obligar a Anthony a dejar su trabajo en pocas horas, eran más peligrosos y organizados de lo que imaginaba. En ese momento sonó mi teléfono. Era Ryan. Papá,
¿Cómo te encuentras hoy? Su voz transmitía una preocupación exagerada que ahora sonaba completamente falsa. Bien, gracias. ¿Por qué lo preguntas? Anoche parecías un poco confuso. Amanda y yo estamos preocupados. Confesó. Estaban sembrando dudas sobre mi capacidad mental. Estoy perfectamente bien, Ryan. De hecho, he concertado una cita con el Dr. Harrison para esta tarde. Me haré esos análisis que te mencioné. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante largos segundos. ¿Qué pruebas exactamente?, preguntó, tratando de parecer indiferente. Análisis de sangre completos, principalmente. Quiero comprobar si hay alguna sustancia extraña en mi organismo que pueda estar causando estos problemas digestivos. Otro silencio mortal. Papá, ¿no crees que estás siendo un poco paranoico? Los problemas digestivos son normales a tu edad. Paranoico, repetí, dejando que un tono de ofensa se infiltrara en mi voz. ¿Querer cuidar mi salud es paranoia? No, no es eso. Es solo que, bueno, a veces, cuando nos hacemos mayores, empezamos a imaginar cosas que no existen. Ahí estaba. La estrategia se estaba revelando. Primero intentarían matarme discretamente. Si eso fallaba, cuestionarían mi cordura para justificar un intento de interdicción. Ryan, estoy preocupado por ti. Tu actitud es muy extraña últimamente. Mi actitud, respondió a la defensiva. Papá, solo estoy tratando de cuidar de ti. ¿Cuidar de mí o de mi dinero? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerme. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión eléctrica. ¿Cómo puedes decir algo así?, respondió finalmente Ryan, con un tono de voz herido. Soy tu hijo, papá. Lo único que quiero es tu bienestar. Entonces, ¿no te importaría si donara los 52 millones a la fundación? Todos. La palabra se le escapó como un grito ahogado. Papá, no puedes hablar en serio. ¿Por qué no? Es mi dinero. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en la familia. En mí, en Amanda, en los nietos que podamos tener en el futuro. Nietos. Estaban planeando tener hijos con mi dinero, niños que crecerían alimentados por la sangre de su propio abuelo. Ryan, tengo que irme. Tengo una cita importante. Papá, espera. ¿Podemos hablar de esto en persona? ¿Qué tal un almuerzo hoy? La idea de compartir otra comida con ellos me provocó náuseas físicas. Hoy estoy ocupado. Quizás la semana que viene. Colgué antes de que pudiera protestar e inmediatamente llamé a Jessica Márquez, mi abogada desde hacía 15 años. Si alguien podía ayudarme a navegar por esta situación sin cometer errores legales, era ella. Jim. Jessica contestó al segundo tono, con una voz que transmitía el calor genuino de una vieja amistad. ¿Qué tal la cena de celebración de ayer? Jessica, necesito verte urgentemente. ¿Podría ser hoy? El tono de mi voz debió de alarmarla, porque inmediatamente se puso seria. Claro. ¿A qué hora? Lo antes posible. Estaré en la oficina en una hora. Jessica Márquez era una mujer de 58 años, con el cabello gris siempre impecablemente peinado y unos penetrantes ojos azules que no se perdían ni un detalle. Me había representado en la venta de la empresa y conocía todos los aspectos de mi situación financiera. Y lo más importante, conocía a Ryan desde que era niño y nunca le había caído bien. Siempre pensé que había algo calculador en ese chico. Había comentado años atrás, después de que Ryan me sugiriera invertir en un negocio inmobiliario dudoso que, afortunadamente, rechacé. Cuando llegué a su oficina en el centro de Chicago, Jessica me recibió con café y una expresión preocupada. ¿Qué ha pasado, Jim? Le conté todo. Cada detalle de la cena, las palabras del camarero, su repentina dimisión, la extraña llamada de Ryan por la mañana. Mientras hablaba, vi cómo las cejas de Jessica se fruncían progresivamente. ¿Guardaste el postre?, preguntó cuando terminé. No. Ni siquiera lo toqué. Y el camarero ha desaparecido. Parece que le obligaron a dimitir durante la madrugada. Jessica se recostó en la silla, tamborileando pensativamente con los dedos sobre la mesa. Jim, tengo que hacerte algunas preguntas difíciles. ¿Estás completamente seguro de lo que oíste? ¿No es posible que lo hayas malinterpretado? Jessica, me conoces desde hace 15 años. ¿Alguna vez me has visto malinterpretar algo importante? Ella negó con la cabeza. Nunca. Tu percepción siempre ha sido demasiado aguda para tu propio bien.
Entonces me crees. Te creo. Y eso me aterra. Abrió un cajón y sacó un bloc de notas. Vamos a documentarlo todo. Cada incidente sospechoso de los últimos meses. Durante las 2 horas siguientes, reconstruimos una cronología inquietante. 3 episodios de intoxicación alimentaria tras cenas con Ryan y Amanda. Una hospitalización que los médicos no pudieron explicar. Cambios repentinos en su comportamiento tras el anuncio de la venta de la empresa. Están arruinados, dijo Jessica finalmente. Investigué discretamente su situación financiera el mes pasado, cuando mencionaste los planes de la fundación. Ryan debe 200,000 en tarjetas de crédito. Amanda perdió 50,000 en inversiones en criptomonedas. Hipotecaron la casa 2 veces. Y yo nunca lo supe. Porque no querían que lo supieras. Apostaban por la herencia para resolverlo todo. Pero sigo vivo y sano. Exacto. Y ahora has anunciado que pretendes donar casi todo. Para ellos, eso supone el fin. Jessica se levantó y se acercó a la ventana, observando el movimiento de la calle. Jim, seré directa. Si tus sospechas son correctas, estás en peligro real. Lo intentaron una vez y fracasaron. Lo volverán a intentar. ¿Qué sugieres? Se dio la vuelta, con sus ojos azules brillando con determinación. Primero, vamos al hospital a hacerte unos análisis toxicológicos completos. Quiero saber exactamente qué hay en tu organismo. Segundo, voy a contratar a un investigador privado para localizar al camarero. Tercero, no comas ni bebas nada en presencia de ellos hasta que resolvamos esto. ¿Y si insisten en acercarse? Déjame a mí. Crearé algunas situaciones que los mantendrán ocupados y lejos de ti. Cuando salí de la oficina de Jessica, sentí por primera vez en meses que no estaba enfrentando esto solo. Pero también sentí el peso real de la situación. Mi propio hijo estaba tratando de asesinarme por dinero. De camino a casa, me detuve en una farmacia y compré un kit de prueba de drogas casero. Si Ryan y Amanda aparecían inesperadamente, estaría preparado. Esa noche, sentado en el salón de mi casa vacía, mirando la fotografía de Margaret en la repisa de la chimenea, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Han decidido verme como un obstáculo, le susurré a su foto. Ahora descubrirán por qué he construido un imperio partiendo de la nada. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje a Ryan. He cambiado de opinión sobre la fundación. Podemos hablar mañana sobre otras opciones para el dinero. La respuesta llegó en menos de un minuto. Qué buena noticia, papá. A Amanda y a mí nos encantaría hablar. ¿Qué tal una cena en casa? Ella preparará tu plato favorito. Sonreí fríamente a la pantalla. Habían picado el anzuelo más rápido de lo que imaginaba. Perfecto. Hasta mañana. Mientras guardaba el teléfono, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. La fase de descubrimiento había terminado. La fase de planificación estaba comenzando. Y cuando terminara, Ryan y Amanda descubrirían que subestimar a Jim Patterson había sido el mayor error de sus patéticas y codiciosas vidas. Porque si hay algo que 40 años construyendo negocios me han enseñado, es que la venganza más eficaz no es la más rápida. Es la más completa. A la mañana siguiente, llegué al consultorio del Dr. Harrison a las 7 en punto, 1 hora antes del horario habitual. Jessica le había llamado la noche anterior, explicándole la urgencia de la situación sin entrar en detalles comprometedores. Jim, seré directo, dijo el Dr. Harrison, insertando una aguja en mi brazo para extraer sangre. Si sus sospechas son correctas, necesitamos pruebas sólidas antes de que lo intenten de nuevo. Recogimos muestras de sangre, orina y cabello para un análisis toxicológico completo. Se separaron 3 tubos de sangre, uno para análisis inmediato, otro para guardar como prueba y el tercero para contraprueba. Los resultados estarán listos en 48 horas, explicó. Pero Jim, si encontramos algo, tendremos que involucrar a las autoridades. Entiendo. Pero primero quiero hacerlo a mi manera. 2 horas más tarde, estaba en la oficina de Jessica, donde ella había organizado una reunión con Marcus Thompson, un investigador privado que trabajaba exclusivamente en casos de delitos financieros y familiares. Marcus era un hombre de 50 años, con cabello canoso y ojos que parecían catalogar cada detalle. Es detective de la policía de Chicago, jubilado por lesiones en servicio, ahora dirigía su propia agencia. S.R. Patterson, dijo, abriendo un cuaderno, Jessica me ha contado lo básico. Quiero oírlo todo directamente de usted. Durante los siguientes 90 minutos,
Relaté cada incidente sospechoso, cada cambio en el comportamiento de Ryan y Amanda, cada detalle de la noche en el restaurante. Marcus tomaba notas meticulosas, haciendo ocasionalmente preguntas específicas que revelaban su experiencia. He localizado a Anthony Valdez, dijo finalmente. El camarero. Vive en Cicero y ahora tiene 3 trabajos diferentes para pagar las facturas. Lo amenazaron. Indirectamente. Ryan apareció en Le Bernardin a las 6 de la mañana y habló con el gerente. Una hora después, a Anthony le comunicaron que reorganizaciones internas exigían su despido inmediato. Jessica se inclinó hacia adelante. Eso es intimidación de testigos. Técnicamente, sí. Pero sería difícil de probar sin el testimonio de Anthony, que probablemente no prestará por miedo. Marcus cerró el portátil y me miró directamente. Sr. Patterson, voy a ser franco. Su hijo y su nuera son más organizados que la mayoría de los delincuentes que he arrestado. Han cubierto sus huellas, intimidado a los testigos y creado una narrativa sobre su supuesta inestabilidad mental. Si seguimos la vía legal tradicional, las posibilidades de condena son del 50%, como máximo. ¿Y cuál sería la vía no tradicional? Jessica y Marcus intercambiaron una mirada significativa. Están planeando volver a intentarlo esta noche, dijo Marcus. Durante la cena en su casa. Es probable que utilicen una dosis mayor, algo que parezca un ataque cardíaco natural. ¿Cómo pueden estar tan seguros? Porque hemos investigado sus finanzas durante las últimas 18 horas. La situación es peor de lo que imaginábamos. Tienen deudas con prestamistas que no son conocidos precisamente por su paciencia. Ryan recibió una visita ayer a las 5 de la tarde. 2 hombres, coches caros, una conversación de 5 minutos en la puerta de su casa. La sangre se me heló en las venas. ¿Están siendo presionados? Presionados es poco. Tienen 2 semanas para pagar $200,000, o las consecuencias serán permanentes. Jessica cogió una carpeta y la puso sobre la mesa. Jim, he preparado una estrategia en 3 fases. Primera fase, hoy irás a cenar, pero completamente protegido. Marcus instalará equipos de grabación en su casa durante la tarde. Tú usarás un dispositivo de transmisión en directo. Segunda fase, continuó Marcus, fingirás que te encuentras mal, pero solo será teatro. Tendremos una ambulancia privada esperando a 3 manzanas de distancia. ¿Y la tercera fase? Pregunté. Jessica sonrió fríamente. La tercera fase es cuando descubren que han subestimado por completo quién eres. Abrió la carpeta, revelando unos documentos que me hicieron sonreír por primera vez en días. Mientras planeaban tu asesinato, yo estaba terminando algo que había dejado en marcha hace semanas. La compra completa de sus deudas. Miré los papeles, incrédulo. Has comprado las deudas de Ryan. Todas. Las tarjetas de crédito, los préstamos bancarios, la hipoteca de la casa y, lo más importante, la deuda con los prestamistas. Me costó $300,000, pero ahora tú eres legalmente su principal acreedor. Marcus se rió entre dientes. Eso significa que, técnicamente, le deben $200,000 al hombre al que están intentando matar. La ironía era perfecta, pero había más. Jim, continuó Jessica, también he preparado un poder médico de emergencia y un testamento temporal que se activará automáticamente si te pasa algo. Ryan y Amanda descubrirán que, aunque consigan matarte, no heredarán ni un centavo. ¿A dónde va el dinero? A la Fundación Margaret Patterson, que será administrada por un consejo independiente durante 10 años. Después de eso, se reevaluará para su posible distribución familiar. Estudié los documentos, admirando la elegancia legal de la trampa. ¿Y ellos no saben nada de esto? Nada. Para ellos, usted sigue siendo solo un anciano con mucho dinero y problemas de salud convenientes. Marcus se levantó y revisó el equipo en un maletín negro. Sr. Patterson, si sigue este plan, no hay vuelta atrás. Eventualmente lo descubrirán todo y su relación familiar nunca volverá a ser la misma. Pensé en Margaret, en lo destrozada que se sentiría al saber que el hijo que criamos intentó asesinarme por dinero. Pero también pensé en cuántas otras familias podrían estar pasando por situaciones similares, cuántos ancianos estaban siendo envenenados lentamente por parientes codiciosos. El doctor Harrison me llamó hace 15 minutos, dijo Jessica en voz baja. Los resultados preliminares mostraron trazas de warfarina en su sangre, un anticoagulante que, en pequeñas dosis repetidas,
puede causar hemorragias internas que parecen naturales. La confirmación científica fue como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo me había estado envenenando sistemáticamente durante meses. Lo pagarán, dije, con una determinación fría en mi voz que no había sentido en décadas. Jim, dijo Marcus, poniendo su mano en mi hombro, cuando esto termine, no solo enfrentarán las consecuencias legales. Enfrentarán la realidad de que destruyeron a la única persona que realmente se preocupaba por ellos. Si estás siguiendo esta historia de traición familiar, no dejes de suscribirte al canal, porque lo que sucede a continuación demostrará que Ryan y Amanda eligieron el objetivo equivocado para su codicia. A las 5 de la tarde, estaba parado frente a la casa que había ayudado a Ryan a comprar 5 años atrás, usando parte de la herencia que Margaret le había dejado. La ironía de que me invitaran a mi propia ejecución en la casa que mi dinero había pagado no pasó desapercibida. Marcus había instalado microcámaras y dispositivos de audio en 3 habitaciones durante la tarde, cuando salieron a comprar para la cena especial. Yo llevaba un transmisor casi invisible disimulado como un audífono. Respiré hondo y toqué el timbre. Cuando Ryan abrió la puerta, su sonrisa era la más falsa que había visto en mi vida. Pero en ese momento, preparado con pruebas, aliados y un plan meticuloso, sabía que sería la última sonrisa falsa que me dirigiría. La fase de preparación había terminado. La fase de ejecución estaba a punto de comenzar. Y esta vez, yo controlaba completamente el juego. Cuando entré en la casa, el olor a lasaña me llenó los pulmones, pero mi estómago se revolvió. La misma receta que Margaret preparaba cuando Ryan era niño, ahora se utilizaba como tapadera para mi ejecución. Papá. Amanda apareció de la cocina, con un delantal de flores que la hacía parecer una ama de casa dedicada. Me alegro de que hayas llegado. La cena está casi lista. Ryan se acercó con 2 copas de vino tinto. Pensé que podríamos brindar por las nuevas posibilidades para tu dinero. Acepté la copa, pero no bebí. En cambio, observé cada uno de sus movimientos. Amanda miraba constantemente el reloj. Ryan parecía más nervioso de lo normal, evitando el contacto visual conmigo. Saben, comencé, sentándome en el sillón que me ofrecieron. He pasado los últimos días reflexionando sobre nuestra conversación en el restaurante. ¡Qué bien!, respondió Amanda demasiado rápido. Esperamos que haya reconsiderado esa exorbitante cantidad para la fundación. De hecho, lo he reconsiderado todo. 40 millones es realmente mucho dinero. Vi el alivio instantáneo en sus rostros. Así que hemos decidido reducirla a 10 millones. El alivio se convirtió en confusión. 10 millones, repitió Ryan. ¿Y el resto? Bueno, he descubierto algunas cosas interesantes sobre ustedes dos que han cambiado completamente mi perspectiva. El silencio que siguió fue denso y amenazador. Amanda y Ryan intercambiaron una mirada cargada de pánico mal disimulado. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Amanda, con un tono defensivo en la voz. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa de centro entre nosotros. Marcus, ¿puedes entrar ahora? La puerta principal se abrió y Marcus Thompson entró, seguido por Jessica y el Dr. Harrison. Ryan y Amanda se levantaron simultáneamente, como animales acorralados. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Ryan, con la voz subiendo una octava. Una pequeña reunión familiar, respondí con calma. Dr. Harrison, ¿puede compartir los resultados de los exámenes? El Dr. Harrison abrió una carpeta y sacó varios documentos. Su padre ha sido envenenado sistemáticamente con varfarina durante los últimos 3 meses. Las dosis se calcularon cuidadosamente para simular problemas cardíacos naturales. Amanda se puso pálida como el papel. Ryan comenzó a sudar visiblemente. Eso es ridículo, balbuceó Amanda. ¿Por qué alguien haría eso? Por $200,000 en deudas con prestamistas, intervino Marcus, colocando fotografías sobre la mesa. Y por otros 200,000 en tarjetas de crédito y préstamos bancarios. Las fotografías mostraban a Ryan entrando en casas de préstamos, a Amanda sacando dinero de préstamos consignados, ambos llevando un estilo de vida completamente insostenible. Me han subestimado por completo, dije, levantándome lentamente. Pensaban que solo era un viejo tonto con mucho dinero y problemas de salud convenientes. Ryan intentó una última jugada. Papá, esto es una farsa. Te están manipulando. ¿No ves que solo les interesa tu dinero? Sonreí fríamente. Jessica, enséñales los documentos de transferencia de deuda.
Jessica abrió su maletín y esparció papeles sobre la mesa. Jim ha comprado todas sus deudas. Las tarjetas de crédito, los préstamos bancarios, la hipoteca de esta casa y lo más importante, los 200,000 que deben a los prestamistas. Amanda lo comprendió de golpe. Sus piernas fallaron y se dejó caer en el sofá. Eso significa, continué, observando sus rostros devastados, que ahora me deben $400,000. Al hombre al que intentaron asesinar. Ryan empezó a temblar. Papá, por favor, podemos explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo le pusieron varfarina en la comida durante meses? ¿Cómo sobornaron al gerente del restaurante para que despidiera a Anthony? ¿Cómo planeaban matarme esta noche con una dosis letal y fingir que fue un ataque al corazón? Marcus levantó un pequeño frasco de cristal. Encontramos esto en el bolso de Amanda cuando entramos. Varfarina concentrada, suficiente para matar a 3 hombres de tu edad. Amanda comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración por haber sido descubierta. No lo entienden, sollozó. Necesitábamos el dinero. Esos hombres nos iban a hacer daño si no pagábamos. Así que vinieron a hacerme daño primero, respondí. Lógica perfecta. Ryan intentó acercarse a mí, pero Marcus lo bloqueó. Papá, somos familia. Podemos resolver esto. ¿Familia? Sentí una fría ira recorrer mi espina dorsal. La familia no envenena a su propia sangre por codicia. El doctor Harrison volvió a intervenir. Las dosis que le administraron podrían haberle provocado una hemorragia cerebral o un infarto fulminante. Estás vivo por casualidad, Jim. En realidad, le corregí, estoy vivo porque Anthony arriesgó su trabajo para avisarme. Un extraño se preocupó más por mí que mi propio hijo. Jessica abrió otra carpeta. Jim también reestructuró completamente su testamento. Incluso si hubieran logrado matarlo, no habrían heredado ni un centavo. La revelación final destruyó por completo cualquier esperanza que aún les quedaba. Todo el dinero irá a la Fundación Margaret Patterson, continué. Administrada por un consejo independiente durante 10 años. Habrían matado a su propio padre por una herencia que nunca existió. Ryan se derrumbó en una silla, poniéndose la cabeza entre las manos. ¿Qué quieren?, preguntó Amanda, con la voz reducida a un susurro. Justicia, respondí simplemente. Marcus se adelantó. Tienen 2 opciones. Primero, llamamos a la policía ahora, presentamos todas las pruebas y se enfrentan a cargos de intento de homicidio en grado de pesadez. Con las pruebas que tenemos, son al menos 20 años de prisión. ¿Y la segunda opción?, preguntó Ryan, sin levantar la cabeza. Firman una confesión completa, explicó Jessica. Lo admiten todo, se comprometen a abandonar Chicago para siempre y Jim considera las deudas saldadas. Pero hay condiciones, añadí. Nunca más intentarán ponerse en contacto conmigo. Nunca más usarán el apellido Patterson. Y si algún día descubro que están intentando hacer daño a otras personas, la confesión irá directamente al FBI. Amanda miró a Ryan, ambos calculando sus inexistentes opciones. No tenemos elección, murmuró Ryan. No, asentí. No la tienen. Mientras firmaba los documentos con manos temblorosas, observé cómo mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bicicleta, al que llevé a los partidos de béisbol, al que consolé cuando perdió su primer trabajo, se convertía definitivamente en un extraño. Una última cosa, dije cuando terminaron de firmar. Anthony Valdez ahora trabaja como coordinador de seguridad de la Fundación Margaret Patterson. Salario de $100,000 al año, con todos los beneficios. Me levanté y me dirigí a la puerta, seguido por Jessica, Marcus y el Dr. Harrison. Tienen 48 horas para salir de Chicago, informó Marcus. Después de eso, la confesión se enviará automáticamente a las autoridades. En la puerta, me volví por última vez. Ryan, tu madre estaría destrozada si supiera lo que has intentado hacer. Pero también estaría orgullosa de saber que la fundación en su memoria salvará a miles de familias. Salí de la casa sin mirar atrás, escuchando a Amanda llorar y a Ryan golpear la pared. Afuera, respiré el aire fresco de la noche de Chicago, sintiéndome verdaderamente libre por primera vez en meses. Pero mientras caminaba hacia mi coche, sabía que la verdadera transformación apenas estaba comenzando. Porque descubrir que tu propio hijo intentó matarte cambia a un hombre para siempre.
Y la persona en la que me convertiría a partir de ese momento sería alguien que Ryan y Amanda nunca podrían haber imaginado o intentado manipular. 6 meses después, estaba de pie frente al primer proyecto de la Fundación Margaret Patterson, una casa recién construida para la familia Rodríguez, que lo había perdido todo en un incendio. Ver a María Rodríguez llorar de alegría al recibir las llaves me recordó por qué todo había valido la pena. Anthony Valdés, ahora coordinador de seguridad de la fundación, se acercó sonriendo. Sr. Patterson, tenemos 3 familias más aprobadas para el próximo trimestre. ¿Y Ryan y Amanda? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cumplieron el acuerdo. Se marcharon de Chicago hace 5 meses. La última información es que viven en un apartamento de una habitación en Detroit y trabajan en empleos a tiempo parcial. La ironía era perfecta. Habían intentado matarme por $52 millones y ahora vivían exactamente como las personas a las que nuestra fundación ayudaba a diario. El Dr. Harrison me llamó la semana anterior con buenas noticias. Mis exámenes estaban completamente limpios. Los efectos de la varfarina se habían eliminado por completo de mi organismo. Ganaste años de vida al descubrir esto cuando lo descubriste, dijo. Unos meses más y el daño podría haber sido irreversible. Jessica organizó una pequeña celebración en la oficina. Además de ella, Anthony y el Dr. Harrison, invité a los Carter, los padres adoptivos de Lily, la nieta que descubrí durante mi investigación sobre los descendientes de Margaret. Lily se había convertido en directora médica voluntaria de la fundación, aplicando sus investigaciones cardíacas en nuestra clínica comunitaria. ¿Sabes lo que más me impresiona, Jim?, dijo Jessica, levantando una copa de zumo de arándanos. Has convertido su intento de asesinato en la salvación de decenas de familias. Era cierto. El dinero que Ryan y Amanda intentaron robar mediante mi asesinato ahora alimentaba, daba cobijo y curaba a personas que realmente lo necesitaban. Margaret estaría orgullosa, murmuré, observando las fotografías en la pared que mostraban a todas las familias a las que habíamos ayudado. La última noticia que tuve de Ryan me llegó a través de Marcus. Había intentado conseguir un préstamo utilizando mi nombre como referencia, sin saber que todas las instituciones financieras de Chicago habían sido alertadas sobre sus intentos de fraude. La solicitud fue denegada en 15 minutos, informó Marcus. Cuando le preguntaron si conocía personalmente a Jim Patterson, tartamudeó y colgó. Hace unas semanas, recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra de Ryan inmediatamente. Papá, sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que por fin hemos entendido lo que hicimos. Amanda está en terapia y yo estoy trabajando en una organización de apoyo a personas adictas al juego. No esperamos una respuesta, pero necesitábamos decirte que lo sentimos mucho. No respondí. Algunos puentes, cuando se queman por traición e intento de homicidio, no se pueden reconstruir. Pero guardé la carta. No por nostalgia, sino como recordatorio de que incluso las personas que amamos pueden elegir caminos que nos obligan a tomar decisiones difíciles. Esa noche, sentado en el porche de mi casa, mirando el lago Michigan, reflexioné sobre cómo una cena casi fatal se convirtió en lo mejor que me había pasado en años. Perdí un hijo, pero gané una nieta. Perdí la ilusión sobre la familia, pero gané claridad sobre mi propósito. Casi pierdo la vida, pero encontré una nueva razón para vivir. La Fundación Margaret Patterson ya había ayudado a 53 familias. Anthony no solo salvó mi vida, sino también la vida de cada persona a la que nuestra fundación ayudaría en los años venideros. Ryan intentó envenenarme por codicia, pero terminó dándome el mayor regalo, la certeza absoluta de que estaba gastando mi dinero exactamente como Margaret hubiera querido. Si esta historia de traición familiar y redención te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tenemos cientos de historias como esta, que muestran que incluso en las situaciones más sombrías, podemos encontrar luz y propósito. A veces, las personas que intentan destruirnos solo nos muestran quiénes somos realmente. Y en mi caso, descubrí que soy alguien que transforma el veneno en medicina, la traición en propósito y la casi muerte en nueva vida. A Margaret le habría gustado este giro.